Estoy en comunicación con mi amigo, el ex congresista de la República del Perú, Ricardo Burgas. Ricardo, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Juan Cruz, buenas noches. Encantado de estar nuevamente en tu programa. Un abrazo y a tus órdenes como siempre. Como se dice, hay una de cal y una de arena, una buena y una mala. La presidenta Dina Boluarte, de una manera muy correcta, llama al diálogo con la oposición, pero el partido histórico, que es Acción Popular, tiene un interlocutor que no es válido, que es Mesía Guevara, que fue una persona aliada al vizcarrismo y que también se le venció el mandato en el partido. Incluso la bancada de Acción Popular, a pesar de las divisiones, se unió para repudiar este hecho. ¿Piensas que fue intencional o fue un error de Boluarte a convocar a este sujeto? Mira, la señora Dina Boluarte está demostrando, no sé si quizás mala fe o desconocimiento de la situación interna de Acción Popular, el único partido histórico que aún mantiene registro en las organizaciones políticas, en el Así registro es. de organizaciones políticas, o en el APRA y en el PC todavía están inscritos. Y llamó a una persona que el propio Jurado Nacional de Elecciones ha reconocido que su mandato ya venció, que es Mesías Guevara. Y ni Si bien siquiera es es cierto, autoridad electa, porque antes era gobernador de Cajamarca, se podría entender que lo invitó como gobernador, pero ahora así es. Y es es por un eso que simple creo militante. que la bancada en una justa medida ha elevado su voz de protesta y le ha dicho a la señora Dina que el señor Mesías Guevara ya dejó de ser presidente del partido hace muchos años. Y que lamentablemente por cuestiones del Jurado Nacional de Elecciones hace 8 años nosotros no tenemos dirigencia. Entonces tenemos que solucionar esto nuevamente para poder encauzar al partido, pero mientras tanto Acción Popular no tiene dirigencia. Los únicos que en todo caso podrían representar al partido mal o bien, no lo sé, son los actuales congresistas de la bancada de Acción Popular, que son los que han salido electos. Por lo tanto, ellos deberían ser los interlocutores válidos ante el Ejecutivo. O sea, lo Y es más más, lógico por ahí invitar al vocero, independientemente que uno esté de acuerdo o no, pero por lo menos tiene más legitimidad. mira, yo cuando fui vocero, y te lo digo por experiencia propia, yo tomé la decisión, y es más, se aprobó en reunión de bancada, que ningún congresista del partido fuera a Palacio de Gobierno, ya llámese Vizcarra o llámese Sagasti, solo, a evitar justamente malos entendidos. Siempre iba una delegación en nombre del partido, tres, cuatro personas para que no se diga que se está negociando o se está haciendo eso. Y creo que es una actitud sana la que nosotros hicimos, y creo que es la que debe ser también la bancada, que vaya un grupo importante de congresistas a hablar con quien tienen que hablar y poder llegar de repente a algunos acuerdos de punto fijo, ¿no? Por el bien del país. Hay una cosa que lo digo como una crítica constructiva, que seguro tú estás de acuerdo conmigo. A veces el peruano es flojo de memoria y muchos ven ahora como Keiko la gran salvadora, cuando ella petardeó el gobierno de PPK, cuando en momentos de crisis ella no salía a declarar. En este caso, ¿qué le puedes decir a los peruanos que por ahí piensan que Keiko es la solución cuando es un rostro que Te ha puedo decir fracasado? que, te puedo decir que los fujimoristas no han aprendido absolutamente nada en los últimos años. Y tú has recordado algo que es importante. No solamente el fujimorismo perdió desde el Congreso al gobierno de PPK, porque ellos tenían una mayoría absoluta y que pudieron haber hecho un, no gobierno, pero sí llegar con lo que yo siempre trato de llegar a acuerdos de puntos fijos por la unidad del país. Y quizás la señora Keiko hubiera sido presidente del 2021. Lamentablemente, la soberbia y el que no querer aceptar la pérdida de la elección presidencial por 40.000 votos hizo que se cometieran muchos errores. Pero además también cometió un segundo error. Fue ella la primera que pidió la vacancia de Manuel Merino, hay que acordarse, cuando Manuel Merino asumió constitucionalmente el gobierno por decisión del Congreso ante la vacancia de Vizcarra. Y posteriormente fueron los demás partidos que se sumaron a esta solicitud de vacancia porque se subieron a la ola de la muchedumbre, de los caviares, de los judinos que pedían la renuncia de Manuel Merino. Y hoy día nuevamente han vuelto a cometer un grave error en tratar de bloquear la elección, el adelanto de las elecciones, toda vez que Nano García presentó un proyecto de modificación de adelanto al año 23, con lo cual hoy día no tenemos la elección ni el año 23 ni el año 24. Entonces, yo creo que el fujimorismo no ha aprendido, reitero, no ha aprendido la lección y no ha aprendido nada de política, a pesar que siempre han tenido una bancada bastante importante, pero Hablando de no la han bancada aprendido y el política. doble discurso,
que es fácil hablar en contra de los malos manejos, pero hace poco salió un informe que algunos congresistas usaron pasajes oficiales para irse a pasar fin de año, entre ellos una fujimorista. Con las críticas que tiene Acción Popular no hubo ningún acción populista. En este caso, ¿cómo, digamos, cómo se explica esto? El mal Mira, uso que hacen algunos legisladores. lo que pasa es que hay una que yo siempre he reiterado, que hay una campaña oficiosa y oficial de parte del lado vizcarrista que se inició con el gobierno de Vizcarra de desaparecer a los patriotas tradicionales. Lo hicieron con el APRE, con el PPC y con nosotros no pudieron. Y hoy día se han pegado los niños, los niños, los niños. Y solamente mencionan Acción Popular. Y yo siempre he dicho en todas mis entrevistas, acá no hay 6 personas que sean o que han tenido relaciones con el gobierno de Castillo. Acá hay casi 40 parlamentarios que han tenido relaciones con el gobierno de Castillo y que ya no son niños, es una familia completa. Hay papás, hay mamás, hay primos, sobrinos, abuelos, entenados, suegras. Entonces, lo que pasa es que hay una prensa vizcarrista que aún está manejando de tras bambalinas Martín Vizcarra como Canal N y este pseudo periodista Jaime Chincha, de que R con R quiere vincular a Acción Popular con el acto de corrupción. Y Acción Popular no es un partido corrupto. Podrá tener problemas, pero Acción Popular es mucho más grande que sus problemas. Y vamos a salir de esto. El partido va a tener que aclarar la situación una vez que el jurado reconozca nuestras autoridades y pondremos orden dentro de la casa. Eso es lo que está faltando. Acción Popular no tiene dirigencia hace 8 años por culpa exclusiva del Jurado Nacional de Elecciones. Y desde acá responsabilizo al Jurado Nacional de Elecciones por lo que pueda pasar con Acción Popular en el corto y mediano plazo. Es inconcebible que el Jurado Nacional de Elecciones, en 4 procesos que hemos tenido internos, ninguno los ha validado. Ricardo, se habla mucho de la intromisión extranjera y veo que el principal problema no es que el extranjero se entrometa en temas peruanos, sino que el peruano no haga respetar su país. En este caso, ¿qué nos puedes decir de la mediocridad de muchos embajadores y cónsules que no salen en los países donde está criticándose al Perú y explicar las cosas? Porque ellos reciben un monumento muy importante del Estado peruano y tienen que defender a la patria en el exterior, no se tienen que ocultar. Mira, la Constitución establece que quien dirige las relaciones internacionales es el presidente o la presidenta de la República. Yes. En este caso, los embajadores cumplen las indicaciones que de Cancillería o detrás de Palacio de Gobierno se emitan. Si la Cancillería no se pronuncia, los embajadores de mutuo propio es muy difícil que lo hagan, porque pueden interferir con la política exterior del propio gobierno en su conjunto. Es lamentable que el Ejecutivo y especialmente la señora canciller no se hayan pronunciado sobre la intromisión del CACAS o el actual presidente de Colombia, a quien era cariñosamente llamado CACAS por su actuación en la guerrilla colombiana. Entonces, en una intervención directa habría llamado nazis a los policías del Perú. Esto es inaceptable. Recordemos en el gobierno argentino y Ana Gervasi, me acuerdo bien, ella fue funcionaria de la embajada peruana en Buenos Aires. O Así sea, es. no tiene desconocimiento. Es más, vino a la reunión de la CELAC y permitió que le falten el respeto adelante de ella. Sí, pues lamentablemente, como te digo, las relaciones internacionales la dirige la presidenta de la República y no está haciendo nada, no está canalizando debidamente las protestas que vienen a hacerse. Yo en mi El caso, yo general hubiera Perón, roto Ricardo, el general Perón, uno de los máximos líderes que tuvimos acá en Argentina, decía, la verdadera política es la política internacional. ¿Coincides con esta frase? totalmente de acuerdo. Yo hubiera, en mi caso, yo hubiera roto relaciones internacionales ya con Colombia y hubiera dejado solamente relaciones comerciales. Pero yo hubiera retirado a mi embajador y hubiera roto relaciones con Colombia. No puedes permitir, inclusive con el propio México. Yo hubiera roto relaciones diplomáticas ya con México y también con Bolivia. Creo que si somos un país digno, un Con país que debe Argentina no, ser... porque esta es una política ambigua. Primero la felicitan a Boluarte y después dicen que Castillo era el presidente electo. O sea, este gobierno se podría decir que inimputable. Hace una cosa y después se dedica. Así es, fue uno de los primeros que reconoció el gobierno de Dina y la felicitó, ¿no? Así Después es. ha cambiado por el discurso de México, de Colombia, del propio Bolivia, ¿no? Pero en el caso de Como Argentina creo que dicen hay la una broma de ambigüedad, Groucho Marx, que decía, tengo es principios que y si no le gusta, tengo otros.
O sea, hay una ambigüedad que creo que puede ser fácilmente solucionada a nivel diplomático, a nivel de conductos regulares de la Cancillería. Pero en el caso de Colombia es inaceptable las declaraciones del presidente Petro, así como del presidente de México que hoy día se niega a entregar la presidencia tempore de, de la CELAC, ¿no? Así que es muy Igual también hay complicado. que reconocer que la presidente del Perú, si bien hace un año los peruanos la conocieron cuando postuló, porque antes era inexistente en el mapa político peruano, en la comunidad internacional solamente se la conoce de nombre, que esto también habla mal. Antes el político que llevaba una presidencia tenía un conocimiento de la población y también era respetado, por lo menos conocido en la comunidad internacional. Esta señora, digamos, no la conocen, recién ahora. Mira, eso es cierto, la señora Dina Boluarte nunca ejerció un cargo público, ella fue funcionaria de rango intermedio en RENIET, fue jefa de una agencia, tengo entendido, pero ahí nada más. Hoy día saltó a la luz porque fue electa dentro de la plancha presidencial de Pedro Castillo. Ella no tiene mayor conocimiento de la situación y realidad del país, y creo que lo está demostrando con estas marchas y contramarchas de su ejecutivo, que creo que están tratando de poder llevar el barco a buen puerto, pero con estas marchas y contramarchas va a ser muy difícil. Yo creo que la señora Dina Boluarte debe definir una política clara, tanto interna como externamente. No podemos al país seguir bajo esta incertidumbre de que tengamos elecciones adelantadas o no vamos a tener elecciones adelantadas. El gobierno hubiera ya hecho, hubiera tomado otras medidas, hubiera presentado ya una cuestión de confianza quizás ante el Congreso por el adelanto de elecciones. Entonces, hay varias cosas que están en el aire que lamentablemente el país va a sufrir las consecuencias en el corto y mediano plazo. Y es más, creo que de repente estas marchas asusadas por la extrema izquierda, que hoy día ya se han enfriado un poco, puedan volver a retomarse en el corto plazo ante la negativa del Congreso de fijar una fecha de adelanto de elecciones. La última pregunta, una de las cuestiones de la crisis política del Perú es la falta de experiencia de los presidentes. Le pasó a Castillo, les pasa a esta señora, le pasó a Sagasti. En este caso tú tienes experiencia política, tienes honorabilidad, eh, serías un candidato a la presidencia de la República. Juan Cruz, te agradezco por tus palabras, pero eso lo define el partido finalmente y creo que es una responsabilidad demasiado grande. Y como te reitero, Pero de eso hay la que... cual estarías capacitado para asumirla. Mira, yo no me corro ninguna responsabilidad. Yo siempre, cuando he asumido roles dentro de la vida privada o dentro del ámbito estatal, siempre he dado lo mejor de mí y hasta ahora no he tenido ningún problema. Adiós, gracias. Y siempre he cumplido con lo que se ofreció y con las metas que logramos cumplir, ¿no? Muchísimas gracias, que viva el Perú. Gracias. Un Para abrazo. más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.